Buenas tardes con todos y todas. En el marco de las actividades del Cuerpo Académico Familia, Género y Sexualidad, les damos la muy cordial bienvenida a la tercera sesión del Seminario Permanente de Investigación 2015 del PIEM-CES, Heteronormatividad y Desregulación de la Sexualidad, Campos en Debate. Como ya habíamos podido observar en las dos sesiones pasadas, lo que intentamos hacer aquí es tratar de ir relacionando, imbricando, articulando algunos campos de debate en torno a cómo se regula y se norma la sexualidad, y ya lo hicimos en la primera sesión en relación a los discursos médicos con los cuerpos intersexuales, en la segunda sesión al tema de cómo se regula la sexualidad desde el ámbito de la política, y hoy vamos a tener la presentación de Karina Bárcenas, que nos va a dar algunas pistas para entender cuál es la relación entre sexualidad, género y religión. El trabajo de Karina que va a presentar hoy se titula Iglesias para la Diversidad Sexual en México y Brasil, sus programas de modernidad y el proceso de transnacionalización religiosa. Quien va a comentar esta ponencia es Armando Díaz, un colega que estudió el doctorado en Sociología aquí en el Colegio de México. Les voy a hacer una presentación del trabajo, del currículum de Karina, y le vamos a dar la palabra para que nos presente su trabajo, que también es parte de su investigación de tesis de doctorado. Karina Bárcenas Barajas es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Occidente. Es maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana León. Sus líneas de investigación son familia, religión, género y sexualidad. Su proyecto de investigación actual está enfocado a dar cuenta de las disputas de las iglesias para la diversidad sexual en el campo religioso y su relación con la configuración de las identidades sexuales y de género. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Iglesias para la Diversidad Sexual, Tácticas de Inclusión y Visibilización en el Campo Religioso en México, en la revista Cultura y Religión, volumen 8, número 1, 2014, Las Ciencias Sociales y el Estudio de la Religión en México, y el artículo Iglesias y Grupos Espirituales para la Diversidad Sexual y de Género en México, Intersecciones sobre Religión y Género, en la revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, número 49, 2014. Vamos a dar la palabra a Karina. Como ustedes saben, la dinámica del seminario es que ella nos va a hacer una presentación de 40 minutos y luego Armando va a comentar otros 20 o 30 minutos más y haremos una presentación, abriremos el debate a las preguntas que ustedes tengan respecto al trabajo de Karina. Muchísimas gracias por venir acá. Muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar diciendo que me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde porque es la primera vez que presento resultados de mi trabajo de campo en Brasil. La mayor parte de mi trabajo de campo yo lo hice en Guadalajara y unos meses en Brasil, entonces desde esa perspectiva para mí es muy importante estar con ustedes esta tarde. Y bueno, voy a iniciar planteándoles algunos puntos generales de cómo podemos entender el surgimiento y presencia de estas iglesias en el campo religioso. De entrada, pues son iglesias que nos colocan dos campos en confrontación, el campo de la religión y el campo del género, que generalmente tienden a pensarse de manera disociada. Y bueno, el punto de partida para lo que yo planteo es lo que Foucault describe como el tránsito del sujeto del gobierno de sí mismo al sujeto del deseo. Él entiende por el gobierno de sí mismo esta perspectiva que se manejaba cuando se intentaba que los hombres tuvieran un dominio de la cólera. Con el advenimiento del cristianismo esto se fue modificando y se planteaba tener una contención del deseo sexual, tener control sobre el deseo sexual. Esto nos coloca pues también en lo que él explica a través del dispositivo de la sexualidad. Entonces, él define el sujeto del deseo como ese sujeto en donde el placer juega de manera libre y abierta en la configuración de su identidad.
En el caso de las iglesias que yo estoy planteando, pues sucede lo mismo, porque son sujetos con una identidad sexual y de género no heterosexual, pero que también tienen creencias y adscripciones religiosas que no les impiden mantener al descubierto su identidad sexual y de género. Entonces, este sujeto del deseo en el campo religioso es uno de mis puntos de partida para plantear y entender cuál es la dinámica de estas iglesias. En términos históricos, pues coloco el surgimiento de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana en Los Ángeles, California, en el año de 1968, y este es un dato muy interesante porque este año es emblemático por todas las revueltas culturales y en función también del género, de la reinvención del amor y otros muchos temas raciales, por ejemplo, los chicanos, en fin. Pero se habla muy poco de cómo en este año también homosexuales y lesbianas empezaron a buscar un reconocimiento de sus derechos en el campo religioso. Insisto, en este año surge la ICM en Estados Unidos, que desde que surge se coloca como una iglesia activista. Esa es otra ruptura importante porque generalmente cuando hablamos de iglesias, pues sí hay un trabajo muy centrado dentro del espacio religioso. En el caso de la Iglesia Católica están las comunidades eclesiales de base, que sí son un trabajo fuera del espacio religioso y de inmersión en la sociedad, pero esta iglesia, al plantearse como una iglesia activista que lucha por los derechos de homosexuales y lesbianas, pues también vino a traer una ruptura importante. A la par, en este año de 1968, pues se conmemoró el 20 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y fue el año internacional de los derechos humanos también. En la perspectiva histórica también es interesante considerar que 3 años antes tuvo lugar la declaración del Concilio Vaticano II. Este concilio pues anunciaba tiempos de renovación para la Iglesia Católica, tiempos de mayor inclusión que realmente no se consolidaron en lo que tenía que ver con las identidades sexuales no heterosexuales. En este sentido, es interesante plantear que realmente fueron estas iglesias, las iglesias para la diversidad sexual, como la ICM, las que pusieron en su agenda esos temas que el Concilio Vaticano II no se atrevió a tratar. Para entender un poco la perspectiva teórica que yo estoy planteando, pues retomo el planteamiento de Bourdieu sobre el campo religioso. Él habla que el campo religioso es un espacio ocupado por especialistas para la monopolización de la gestión de los bienes de salvación. En este caso, yo considero que es necesario asumir el campo religioso como un campo dinámico, como un campo configurándose, haciéndose a través de sus agentes. En este caso, los agentes que yo considero son los líderes religiosos y los feligreses de estas iglesias, que también están cargados de distintos capitales, capitales religiosos y capitales políticos, porque recordemos que muchas de estas iglesias son iglesias activistas. Entonces tienen entre su feligresía gente que ha militado durante mucho tiempo por los derechos de homosexuales y lesbianas. Y bueno, pues también es un hábitus que entra en tensión, porque entran en juego tanto las creencias religiosas como la identidad sexual y de género, y también esas participaciones o esas inmersiones políticas, dependiendo de las trayectorias de cada uno. Volviendo al punto de la perspectiva que Bourdieu asume sobre el campo religioso, considero que es necesario asumir el campo religioso ya no solamente hecho por la puesta en circulación de capitales que traen a cuenta los especialistas, en este caso los sacerdotes legitimados. Para entender la trayectoria de estas iglesias en el campo religioso es necesario también asumir un campo religioso haciéndose por agentes, porque muchos de los líderes religiosos de estas iglesias, a diferencia de los convencionales, pues no cuentan con una preparación previa para el ministerio sacerdotal. Esta preparación se va dando conforme avanza en su trayectoria dentro de las iglesias, a la par que estas iglesias pues han crecido, se han desarrollado, también han creado sus propios espacios de formación religiosa. Entonces pues conviene entender este campo religioso como un campo que se mueve, que es dinámico, que transita entre lo estructurado y lo estructurante, entre lo institucionalizado y lo institucionalizante, gracias a la agencia de estos agentes que les he nombrado. La labor de estos agentes en el campo religioso yo la sitúo básicamente en 2 campos.
Uno, la reapropiación del capital religioso y por otro lado la resignificación del mismo. La reapropiación en lo que tiene que ver con los rituales matrimoniales, porque son iglesias que también dentro de su trabajo pues tienen rituales de unión de parejas del mismo sexo. Y la resignificación porque en los últimos años hemos sido testigos también del desarrollo de una teología queer, una teología en la que la identidad no heterosexual empieza a tomar lugar y en donde las citas bíblicas que generalmente se usan para condenar la homosexualidad son replanteadas desde una perspectiva diferente, en las que queda claro que no hay algún texto bíblico que condene la homosexualidad como generalmente se hace creer. Finalmente, para terminar de dar estos puntos clave, quiero explicarles que nombro estas iglesias como iglesias para la diversidad sexual porque la búsqueda de reconocimiento en el campo religioso no se restringe a las identidades no heterosexuales como las LGBT. Si bien estas iglesias generan un espacio de inclusión para las identidades disidentes que han sido marginadas en este campo, la apuesta se centra en el reconocimiento de todas las identidades sexuales y de género, incluyendo las heterosexuales en un marco de igualdad. Paso ahora a un mapa de México en donde les presento algunas de las iglesias para la diversidad sexual que yo logré identificar a través de un trabajo etnográfico, de una exploración etnográfica que hice en internet. Esto comprende hasta el año 2012, principios del año 2013, y si bien pudieron haber crecido o desaparecido algunas de estas iglesias, lo que yo quiero plantear con este mapa es cómo podemos ver una transversalización de todo el campo religioso. Hay algunas iglesias que retoman la denominación católica, por ejemplo, hay algunas otras que retoman la denominación mormona o judía, colocándose como posturas disidentes de las posturas oficiales de estas iglesias. Y también tenemos el caso de un grupo espiritual, el grupo Mandala, lo cual a su vez nos da cuenta de un proceso distinto en el campo religioso. En general, cuando yo hablo de iglesias, pues estoy dando cuenta de un proceso de institucionalización en el campo religioso. Cuando hablo de grupos espirituales, pues asumo un proceso contrario, un proceso de desinstitucionalización religiosa, donde no por eso la religión deja de tener presencia. En México, las iglesias para la diversidad sexual surgieron en el año de 1980, en medio del activismo que se llevaba a cabo en esas décadas, y en Brasil pues son un fenómeno sociocultural relativamente reciente, por así plantearlo. Si colocamos en perspectiva histórica que en Estados Unidos surgieron en 1968, en México en 1980 y en Brasil en el año de 1998, pues hablamos de un proceso histórico que va avanzando en caminos diferentes. En el caso de México, yo les explico, la fundación tiene que ver mucho con el activismo homosexual que se llevaba a cabo en esos años y también con un proceso de transnacionalización religiosa que ya empezaba. Esta iglesia se funda en Estados Unidos, empieza a avanzar hacia Europa y hacia países como México y Latinoamérica. Y en Brasil no es que llegue más tarde por el hecho de la distancia geográfica, sino ahí tienen que ver acontecimientos históricos como la dictadura militar brasileña, que fue un proceso pues, que puso en pausa muchos avances para la inclusión de homosexuales y lesbianas. Sin embargo, si bien las iglesias para la diversidad sexual aparecieron prácticamente 30 años después que en México, es necesario considerar que desde la década de 1940, Ruth Landes, una antropóloga, ya había documentado las relaciones de género transgresoras en los cultos de posesión del estado de Bahía, en donde se daba refugio a los homosexuales masculinos, lo cual revela que los cultos afrobrasileños antecedieron casi por 30 años a las iglesias para la diversidad sexual en la inclusión de las identidades no heterosexuales. Este punto es interesante también para entender la propia dinámica del campo religioso, ya que por un lado, pues los cultos afrobrasileños han ido ganando legitimidad, mientras que el cristianismo pues, ha ido perdiéndola. La temprana inclusión de los homosexuales en los cultos afrobrasileños y la presencia tardía de las iglesias para la diversidad sexual en el campo religioso, a la par de la construcción de la sociedad civil hasta el fin de la dictadura militar en el año de 1985, así como la presencia moral y política de las iglesias evangélicas, son las claves que yo coloco para entender la particularidad del caso brasileño en relación con la presencia de estas iglesias en el campo religioso.
En este sentido, pues es necesario considerar que la década de 1990 fue testigo de la complejización del campo religioso brasileño, en el sentido de que en estos años empezó una disminución en el número de católicos y un aumento en el número de personas que se adscribían a las iglesias evangélicas. Este es otro punto interesante para entender los contrastes tanto del caso mexicano como del caso brasileño, ya que en México pues estamos centrados en un país donde el catolicismo sigue teniendo una presencia hegemónica, y en el caso de Brasil, si bien sigue siendo también la religión mayoritaria, pues las iglesias evangélicas han conquistado un espacio privilegiado dentro del campo religioso y también dentro del campo político, ya que allá los líderes religiosos pues sí pueden ser electos como candidatos, por ejemplo. Entonces hay un juego que se mueve de manera mucho más contundente entre lo religioso y entre lo político. Para darnos una idea de cómo ha sido este crecimiento de los evangélicos en el campo religioso brasileño, hay que considerar que, de acuerdo a los datos del último censo del año 2010, el número de católicos registró una caída de 10 puntos porcentuales en el periodo del año 2000 al año 2010, ya que el 74% de la población católica brasileña se redujo al 64% en este periodo. En perspectiva histórica, el año de 1970 al año del 2010, 1 de cada 4 católicos dejó de serlo. Asimismo, el censo demográfico del año 2000 reveló el aumento de los evangélicos pentecostales del decenio del año 2000 al año 2010 en casi 7 puntos porcentuales, ya que de ser el 15.4% de la población pasaron al 22%, lo que representa 42.3 millones de personas. Este sector evangélico pues ha tenido un crecimiento también en el contexto de muchas crisis económicas y políticas de Brasil, pero lo que resulta más interesante para el tema que yo estoy planteando es que se caracteriza por una moral sexual muy rígida que se opone, por ejemplo, al libre ejercicio de la sexualidad y a la libertad para decidir sobre el propio cuerpo. Las relaciones prematrimoniales, por ejemplo, es un tema que no tiene cabida dentro de estas iglesias, lo cual, insisto, reitera pues cómo se ve el tema de la libertad para decidir sobre el cuerpo. También destacan por una oferta mediática y televisiva muy fuerte en la cual dan cuenta de sus valores religiosos. En México nos puede sonar, por ejemplo, los casos de Pare de Sufrir, como un caso de iglesia evangélica, pero en el mismo Brasil pues la oferta mediática es muy fuerte. Hay muchas emisoras de radio y de televisión que colocan mucho esta moral sexual conservadora dentro de sus espacios televisivos o radiofónicos. Y bueno, al igual que en México, de la década de 1990 a la actualidad podemos hablar en Brasil de un movimiento que va de la formación de estas iglesias a la pluralización de la oferta religiosa para la diversidad sexual en el campo religioso, ya que al igual que el mapa que les presenté, estas iglesias han transversalizado el campo asumiendo distintas denominaciones. Que va de los judíos a los mormones, a las católicas, a la misma presencia de la ICM como una iglesia transnacional. Y bueno, el incremento de estas iglesias en Brasil pues supera por mucho lo que han avanzado en México en 30 años. Si bien en México iniciaron antes, en Brasil pues se han diversificado de manera mucho más rápido que en México. Entrando ahora al tema que lleva por título a esta sesión, las iglesias para la diversidad y sus programas de modernidad, pues bueno, quiero iniciar colocando cómo entiendo yo este concepto de modernidad a partir del trabajo de algunos autores como Eisenstein, disculpen mi pronunciación si no es muy buena. Bueno, él nos habla de que la vigencia de la modernidad radica en la noción de autonomía que se actualiza y se redefine en función de las luchas políticas, de los movimientos sociales y de las ideologías que se reconfiguran en el tiempo y dan forma al espacio social. Desde esta perspectiva, tomando como base la función de autonomía de una sociedad que se va haciendo a sí misma sus propias reglas, es que yo planteo que las iglesias para la diversidad sexual dan cuenta de distintos programas de modernidad que a su vez implican una transgresión de la iglesia como institución religiosa. Estos programas de modernidad se inscriben en distintas lógicas de acuerdo a la adscripción de cada iglesia, pero en general podemos hablar de 3 disputas que se desarrollan en el campo religioso y que dan cuenta de estos distintos programas. La primera, la competencia por la gestión y el acceso a los bienes de salvación para las identidades no heterosexuales a través de iglesias con líderes religiosos y feligreses LGBT.
La segunda, la disputa por la construcción de una moral pública laica que trascienda las fronteras de la heteronormatividad y que garantice derechos y libertades como la libertad religiosa, la libertad sexual, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho al matrimonio igualitario y a construir una familia. La disputa por el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, es decir, por el reconocimiento de todas las identidades sexuales y de género como diferentes, pero en un marco de igualdad. Para entender estos programas de modernidad, pues también hay que colocar como un punto clave que estos se han ido desarrollando a la par del propio movimiento LGBT. Si bien el movimiento LGBT en Brasil también ha tenido un proceso histórico diferente por la misma dictadura militar, tiene, yo considero, al menos 3 puntos en común con el caso mexicano. El primero sería la paulatina visibilización de las identidades no heterosexuales, es decir, inició primero la visibilización de homosexuales y lesbianas, después aparecieron de manera mucho más visible transexuales y bisexuales y últimamente estamos ante la presencia de identidades queer que se caracterizan por esta movilidad para ir configurando la propia identidad. La segunda sería la idea de construir un proyecto transformador estructural, es decir, no iba únicamente enfocado al reconocimiento de derechos para este sector, sino que más bien implicaba una transformación mucho más amplia en la sociedad y esto tiene relación también en el caso de México, por ejemplo, con las ideas marxistas y feministas de la década de 1980. Y el tercero sería la epidemia del SIDA y los estragos que produjo dentro de los mismos grupos activistas. Los 3 casos que yo presento para plantear esta perspectiva comparada es el Grupo Fidelidad y el Grupo Diversidad Católica en primer lugar, que son 2 grupos católicos locales, pero que nos permiten entender una dinámica transnacional en el sentido de que se reproducen en distintos contextos donde la religión católica tiene una presencia importante. Este primer caso nos va a dar cuenta de un movimiento que va del catolicismo hegemónico a lo que yo denomino un catolicismo moralmente inclusivo. El segundo caso es la ICM, que está identificada como una iglesia activista y que por lo tanto nos da cuenta de un proceso que marca la religión en el espacio público a través de una iglesia activista. Y finalmente la Iglesia Cristiana Contemporánea, que únicamente tiene presencia en Brasil, pero que por ser una iglesia evangélica permite entender contrastes importantes de cómo he estado entendiendo yo esta noción para el caso mexicano y cómo entran en juego otras iglesias dentro del mismo campo religioso, dando cuenta de una polarización de la moral sexual. Para empezar con el Grupo Fidelidad y el Grupo Diversidad Católica, me remonto al surgimiento de Fidelidad en la década de 1980. Este grupo tenía por objetivo lograr un reconocimiento dentro de la Iglesia Católica Romana de las identidades homosexuales hasta ese momento y principalmente adscritas al catolicismo, aunque no rechazaban la presencia de otros católicos ni tampoco de otras identidades. Este grupo pues da cuenta también de la institucionalización de una ideología política y social marxista y feminista, por lo que yo les comentaba, las ideas que ideológicamente en el terreno político se iban moviendo en estos años y aun cuando es un grupo religioso, por la unión del movimiento de liberación homosexual que se buscaba en esos años, pues tenían también una incidencia dentro de la agenda política. Este grupo, si bien se fundó en la década de 1980 y el Grupo de Diversidad Católica se formó en el año 2006 en Brasil, nos permiten tejer una línea importante de cómo ha sido esta búsqueda de reconocimiento de los homosexuales y lesbianas dentro de la Iglesia Católica y este hecho toma notoriedad, por ejemplo, en el sínodo extraordinario que se realizó en el año 2014, donde se discutió sobre la familia, en el que había un texto acerca de que los gays y lesbianas fueran acogidos dentro de la Iglesia Católica. Y este texto en el que se planteaba que se asumiera su presencia con respeto y delicadeza, evitándose cualquier tipo de injusticia y discriminación, tuvo a favor 118 votos contra 62 que votaron porque no se hiciera esta inclusión. Entonces, el tener esta cantidad de votos a favor, 118 votos a favor, que nos habla casi de 2/3, pues también revela una presencia importante de este tema dentro de las jerarquías católicas, en este caso relacionadas con el Vaticano. Para dar cuenta ahora del Grupo Diversidad Católica,
Les presento una imagen que es una creación simbólica de este grupo. Ellos hablan de Nuestra Señora por el fin de la homofobia y lo considero un caso muy importante porque si bien los primeros grupos como Fidelidad en el caso de México y Guadalajara o como Dignity en el caso de Estados Unidos y muchos otros más, en un inicio hablaban de la inclusión de los homosexuales y lesbianas dentro de la Iglesia Católica, muchos años después, un grupo como este da cuenta de que hablar de inclusión es ya obsoleto. ¿Por qué? Porque ellos reconocen su presencia plena y abierta dentro de la Iglesia Católica y entonces es necesario hablar ya de un proceso de ciudadanía LGBT, un proceso de ciudadanía que ellos desde la Iglesia asumen desde una perspectiva centrada en el Evangelio y en los derechos humanos. En el Evangelio en el sentido de que es una perspectiva que trae una buena nueva, que para muchos implica un regresar a casa con un pleno reconocimiento de ser católicos y de ser homosexuales, pero también de ir modificando poco a poco cómo es su presencia dentro de estas iglesias. No hablamos en términos teológicos, pero sí en el tratamiento que se va dando dentro de los espacios locales como las parroquias a las que asisten, porque otro de sus puntos es no queremos ser una iglesia aparte, queremos seguir siendo parte de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, pero con una lógica de trabajo que nos permite ir generando pequeños espacios de inclusión. En un encuentro que tuvieron, ellos daban cuenta de cuál es esta lucha que ellos viven por hacer compatibles sus creencias religiosas con su identidad católica. Por ejemplo, señalaban, para mí salir del armario era asumirme católico, ya me había asumido como gay hace mucho tiempo. Yo no soy lesbiana, pero tampoco soy hétero, un amigo mío dice que soy muy queer. Esta última frase, insisto, ratifica también la presencia de las identidades queer en este contexto que es un espacio religioso que se intersecta con una lucha política y con una lucha que también va enfocada al reconocimiento del género y de la sexualidad y de las libertades y derechos en los que están paradas. Paso ahora al segundo caso, que es la ICM, como ya les comenté, es una iglesia que se funda en Estados Unidos, que ha tenido una rápida expansión por el mundo. Actualmente cuenta con 242 lugares autorizados para el ministerio en 40 países. Brasil fue el país que registró el mayor crecimiento de iglesias en los últimos años. Y bueno, pues desde su fundación esta iglesia se ha asumido como una iglesia activista de los derechos LGBT. En Estados Unidos tienen todo un trabajo muy interesante con los gobiernos políticos en función de este tema. De hecho, la actual moderadora es una de las asesoras de Barack Obama en temas que tienen que ver con religiosidad e identidades LGBT. Y bueno, pues la trayectoria de la ICM permite dar cuenta de un proceso que habla de cómo las religiones contribuyen al propio proceso de secularización y a la formación de una moral pública sin interferir con la laicidad del Estado. Esto porque desde el espacio público, insisto, ellos están luchando por el reconocimiento de libertades, por el reconocimiento de derechos, salen a las marchas de la diversidad sexual, tienen un trabajo de discusión también de derechos humanos en muchos otros espacios. Entonces, este es un caso paradigmático para entender una posición contraria también de las iglesias en el campo religioso. Generalmente se habla de una secularización fuera de las instituciones religiosas sin que esto implique una ausencia de la religión, pero aquí estamos hablando de un proceso de secularización que se inicia o tiene lugar dentro del propio espacio religioso. Esta iglesia también da cuenta de una reinstitucionalización de la ideología religiosa en una trayectoria que va del cristianismo pentecostal al cristianismo ecuménico. Hablo de esto porque esta iglesia, cuando se funda, asume raíces predominantemente pentecostales por su fundador, que estaba adscrito a una iglesia pentecostal, pero como es una iglesia que ha crecido demasiado en distintos países, en distintas regiones, con tradiciones religiosas y culturales muy distintas, el ecumenismo es una de sus banderas que les permite también dar la bienvenida a las personas que se acerquen, sean de la religión que sean. Entonces, pues también aquí hay un movimiento importante y nos habla también de cómo el ecumenismo se convierte en una táctica para ir generando un espacio de reconocimiento dentro del campo religioso. Centrándome en el caso de Guadalajara, que es uno de mis escenarios, podemos hablar de la presencia de la ICM desde 3 procesos de institucionalización ideológica, es decir, la presencia de la ICM se fue desarrollando a la par que esta ideología iba cobrando lugar en el espacio político
Y el primero sería, por ejemplo, en la década de 1980, la institucionalización de la ideología político y social marxista y feminista, al igual que como surgió el Grupo Fidelidad de Guadalajara. La segunda sería una ideología política y social que se ha definido como peligro y estigmatización, ahí retomo el planteamiento de Mary Douglas, y la llamo así sobre todo por toda esta estigmatización que sufrieron los homosexuales desde que apareció la epidemia del SIDA. En ese tiempo en Guadalajara pues eran vistos como una fuente de peligro, como una fuente de contaminación. Entonces, mientras esto iba sucediendo en el escenario social, pues la ICM se convertía en una de las voces que luchaba contra la desestigmatización de estas personas que estaban contagiadas del VIH y del SIDA, y también pues un trabajo de prevención importante para evitar nuevos contagios. Y la última sería una ideología que está marcada por los derechos y las libertades, y que tiene lugar principalmente desde el año 2000. Desde el año 2000 a la fecha es la temporalidad en la que más frecuentemente podemos ver cómo estos debates tienen lugar en los espacios políticos, dentro de las instituciones políticas, también en este caso en los espacios religiosos, y cómo se ha ido dando una batalla por tener algunas conquistas en lo que tiene que ver al reconocimiento de otras familias, como las familias homoparentales, en fin. Entonces, estas tres ideologías me permitirían definir la presencia de la ICM en Guadalajara desde la década de 1980 hasta nuestros días. Esta es una portada de Crisálida, que era una revista que editaba el Grupo de Orgullo Homosexual de Liberación. En el brazo izquierdo de uno de los modelos podemos ver los logotipos de los grupos activistas de esos años, y entre esos está la ICM. La siguiente es una contraportada de esa revista, en la que vemos un anuncio de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, en la que a su vez se da cuenta de la formación de un nuevo grupo, el Grupo Nueva Generación Gay, y del GOL como un referente clave del activismo en la ciudad de Guadalajara de estos años. La ICM, como iglesia transnacional, pues tiene una confesión de fe inclusiva que se repite en todos sus servicios religiosos dominicales. Y esta confesión de fe inclusiva es muy interesante porque nos permite dar cuenta de cómo un discurso secular contribuye a la construcción de esta moral heterosexual en el que se reconozca todas las identidades sexuales y de género, pero por otro lado también nos habla de la sacralización de un discurso secular como son los derechos humanos, que se asume como creencia. Si ustedes ven esta imagen, se darán cuenta que en alguna de las partes habla de esta creencia y dice: creo en los derechos humanos, en la solidaridad de los pueblos, en la fuerza de la no violencia. Creo que hombres y mujeres son igualmente humanos, creo que existe un derecho igual para todos los seres humanos, y que no soy libre mientras una persona permanezca esclava. Entonces, bueno, pues esto también es interesante para considerar ese proceso de secularización del espacio religioso del que yo les he venido hablando. Y bueno, ahora voy a pasar a la trayectoria de la ICM en Río de Janeiro, en Brasil. Este caso pues lleva como una cierta continuidad de lo que hemos visto de la Iglesia de México. Sin embargo, alguno de sus puntos importantes a destacar sería la fuerte presencia que tienen en el activismo en estos años, pero que no ocurrió en años anteriores. Es decir, en el caso de México, la trayectoria de la ICM sucedió a la par de que se iba desarrollando el movimiento LGBT, que yo lo asumo así como una categoría teórica sin invisibilizar pues los distintos momentos históricos, ¿no? Es decir, que en un momento se hablaba del movimiento de liberación homosexual, después se hablaba de un movimiento del orgullo, y finalmente lo que ahora denominamos como un movimiento LGBT. A mí me sirve definirlo así en tanto categoría teórica, pero insisto, no desconozco esos otros procesos históricos. Pero bueno, en el caso de Brasil, pues la trayectoria paralela con el movimiento LGBT no se ha podido escribir, o no se pudo escribir en su momento, insisto, por el contexto de la dictadura militar que ocurrió.
y que en el caso brasileño hizo que las religiones afro, como el candomblé, por ejemplo, o el umbanda, fueran las que dieran ese apoyo a los grupos de homosexuales que tenían presencia en el espacio político. Entonces, cuando muchos años más tarde aparecen las iglesias para la diversidad sexual, también en el auge y en la expansión de las iglesias evangélicas, que también hay iglesias para la diversidad sexual evangélicas, pues ya son rechazadas en el terreno activista. ¿Por qué? Porque son vistas de una manera generalizada, es decir, para los activistas no hay una diferenciación muy clara de quienes tienen una apuesta por una moral pública, laica, de quienes se adscriben a una moral sexual conservadora que marca las iglesias evangélicas. Y esto ha sido así, insisto, por la pluralización de las iglesias para la diversidad sexual que ha ocurrido a la par de la pluralización de las iglesias evangélicas, y por otro lado, porque históricamente cuando se funda el movimiento de liberación homosexual, pues las religiones que van acompañando esa trayectoria en paralelo son las que vienen de las raíces afro, como el candomblé y el umbanda. Bueno, finalmente, ya casi para terminar este segundo caso, les presento una imagen en la que podemos ver cuál es la versatilidad de ese espacio religioso de una iglesia activista como esta. Por ejemplo, en la primera imagen vemos cómo es un culto religioso en su espacio. En la segunda vemos un debate sobre derechos humanos para personas LGBT. Y en el último vemos la celebración de un aniversario. Entonces, esta lógica y esta versatilidad del espacio religioso pues también es una dinámica muy particular de esta iglesia activista desde hace muchos años. Y bueno, actualmente en Brasil ha tomado una visibilidad muy importante porque su pastor, Marcos Lord, se ha definido como un pastor queer, lo cual pues la asume también a celebrar su culto religioso algunas veces en su personaje de Luanda Perón. Eso ha causado pues sí mucho shock en algunos sectores brasileños, pero para la iglesia pues implica asumir otra faceta de inclusión. Como ellos me lo comentaban, en este momento nuestra preocupación ya no está en incluir a las mujeres lesbianas, sino más bien en que las mujeres transexuales, en que las mujeres queer se acerquen a la iglesia, y pues también es una táctica de visibilización de estas identidades. Voy a pasar ahora a presentarles un video que tiene imágenes de la ICM en Guadalajara en la década de 1992 y de Brasil en el año 2014. Yo ya les he hablado un poco, mucho de su faceta activista, pero pues este video nos da cuenta mucho más de cómo es su trayectoria en el espacio religioso, y después les doy algunos. Que llora por una canción, mi amigo mira un ciego que busca en pleno día un rayo de luz. Mi amigo mira un mar en el alma, la historia de un hombre, un ave al volar. Me dices cómo es la luz, te voy a creer. Si me dices dónde buscar, voy. No tengo la imagen en la pantalla. Sí. Guitarra que llora por una canción, mi amigo mira un ciego que busca en pleno día un rayo de luz. Mi amigo mira un mar en el alma, la historia de un hombre, un ave al volar.
sé dónde buscar, voy a encontrar. Mi amigo mira, un ciego que busca. Vamos a leer: Jesús sana a un leproso. Al momento que el leproso quedó limpio de su enfermedad, Jesús añadió: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote. En aquel entonces, tener un hijo leproso era una maldición para la familia. Muchos de nosotros hemos sufrido el que nuestros padres consideren como una maldición tener un hijo homosexual. Lo consideran un castigo de Dios. Y la frasecita tan manida, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿En dónde nos equivocamos? ¿Qué fue lo que hicimos mal? Para que me saliera este hijo así tan rarito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se nos quiere marginar de algo tan importante como el reino de Dios? ¿Por qué se nos quiere mandar fuera del reino de Dios? En aquel entonces a los leprosos les mandaba fuera de el campamento, de la ciudad. Pretenden hablar de parte de Dios. Es decir, se erigieron en profetas, ¿verdad? Y ya dijeron: todos estos que están aquí, nadie es hijo de Dios. Nadie de ustedes tiene derecho a entrar al reino. Pintaron su rayita, ¿verdad? Así como los niños. Y acá estamos los buenos y del otro lado están los malos. Bueno, está bien que somos del otro lado, pero tampoco somos malos. Te damos gracias. Porque tú no quieres que nadie quede marginado, que nadie sufra rechazo, que nadie sea reprimido. Y por todo ello te alabamos y te bendecimos, oh Dios, ahora y siempre. Amén. Poner los pies sobre la tierra y despreciar la guerra, eso es amor. Mirar pasar a las ancianas y respetar sus canas, eso es amor. Y tú, que no sabes amar, pretendes condenar como
Bueno, con este video, por ejemplo, podemos ver este proceso de resignificación del que yo les he hablado. Hay un discurso muy centrado en el por qué se nos quiere marginar y esta lógica de generar espacios de inclusión desde el espacio religioso. En los mismos cantos, por ejemplo, pues mi manera de amar no te puede gustar, le gusta a Dios, o en este último de la ICM Betel en Brasil, diferentes entre nosotros, pero uno en él, libertad para no estar de acuerdo, libertad para escoger. Es decir, hay un discurso sobre la diferencia y hay un discurso sobre las libertades, ambos generado desde el espacio religioso. Voy a pasar ya de manera muy rápida a mi último caso, que es la Iglesia Cristiana Contemporánea en Brasil. Esta iglesia, por ser evangélica, pues se adscribe a una moral sexual conservadora en donde la homosexualidad pues es equiparada a una posesión demoníaca. Bueno, eso es en general en las evangélicas. En ellos la homosexualidad no es vista desde esta perspectiva, pero sí tienen una moral conservadora en lo que tiene que ver con la fidelidad, con las relaciones sexuales prematrimoniales, en fin. Esta iglesia se fundó en el año 2006 y es la iglesia para la diversidad sexual con la membresía más grande en todo Brasil, a pesar, insisto, de estas raíces conservadoras. En todo Brasil cuenta con 250 miembros y 20 pastores más los diáconos y los obreros. 2.500, perdón. La iglesia más grande es la de Sao Paulo, a la que asisten aproximadamente 500 personas. La existencia de esta iglesia rompe con los paradigmas de como yo las he venido planteando para el caso mexicano, ya que, pues insisto, tienen estas características morales particulares y encuentran sentido en lo que Marcelo Natividades señala al decir que la búsqueda del espacio religioso aparece como posibilidad de alivio para la aflicción, para la recuperación de la autoestima y también como necesidad de encuadramiento de la sexualidad en los valores de los grupos sociales de origen. Actualmente tiene 5 iglesias en Río de Janeiro, entre ellas la sede nacional en Madureira, un barrio gay de la ciudad, que también está rodeado de iglesias evangélicas, lo cual pues tiene un paisaje social contrastante en ese sentido. Y bueno, próximamente abrirá una iglesia más. El crecimiento de esta iglesia en zonas marginales también reproduce el esquema de las iglesias evangélicas para su crecimiento. La trayectoria de la iglesia cristiana contemporánea permite plantear que en esta iglesia existe una agencia que se ejerce para la inclusión y el reconocimiento de la diversidad sexual en el campo religioso, pero no para participar en las disputas que se desarrollan para construir una moral sexual heterodoxa y post-heteronormativa, por lo que la moral sexual se vive en el marco de la ortodoxia moral y religiosa, es decir, es como un transitar entre las pautas, entre las normas, insertándose en un sistema de normalización religiosa, en este caso evangélica y pentecostal. Ya para finalizar, voy a pasar de manera muy esquemática a mis reflexiones finales sobre esta perspectiva comparada. Y bueno, en este sentido, el panorama presentado revela un interesante proceso de transnacionalización de las iglesias para la diversidad sexual, las cuales asumen dinámicas particulares en los contextos nacionales y locales. Dichas dinámicas se insertan en procesos sociales más amplios, como la secularización de la moral y la cultura, el movimiento LGBT mexicano y brasileño, la dictadura militar brasileña de la década de 1960 y el proceso de redemocratización en este país de la década de 1980. No obstante, las dinámicas particulares de estas iglesias en el campo religioso también se definen por las agencias de los liderazgos, por las identidades que los integran y por las maneras como se construye la militancia en el espacio religioso y en el espacio público. Por una parte, la trayectoria de las iglesias y grupos para la diversidad sexual revela una polarización y pluralización de la moral sexual y de género, la cual, siguiendo a Marcel Gauchet, deja ver los distintos programas de modernidad puestos en circulación por las iglesias, los cuales nos colocan en los extremos ante una iglesia militante y activista de los derechos humanos LGBT y frente a una iglesia evangélica inclusiva, que además es la iglesia para la diversidad sexual con mayor membresía en todo Brasil, hecho que sin duda tiene relación con el crecimiento político y religioso de las iglesias evangélicas en este país. Por otra parte, la trayectoria de una iglesia como la ICM, tanto en México como en Brasil, revela un tipo de militancia que obliga a pensar de manera distinta el papel de las religiones en el espacio público y en la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con Paula Montero, la autoridad de la obra weberiana sobre los modelos de formular las cuestiones relativas a la esfera religiosa enraizó en el campo de las ciencias sociales la percepción de que la separación entre el dominio de lo religioso y de lo político es autoevidente. Sin embargo, existen modos de presencia de lo religioso que permiten legítimamente el reconocimiento de lo religioso en el espacio público, modos que dialogan con el principio de la austeridad, aunque no son definidos por él. Finalmente, es necesario destacar que la perspectiva comparada de las iglesias para la diversidad sexual en el campo religioso mexicano y brasileño deja al descubierto movimientos paradójicos que van de la pluralización a la polarización de las expresiones de la diversidad, así como del ejercicio contrapospuesto de la libertad sexual y de la libertad religiosa, por lo que los agentes de estas iglesias pueden colocarse en un espacio en el que se intersecta el campo religioso con el campo político y el campo de la sexualidad y el género como agentes para la producción o para la reproducción. Asimismo, los líderes y miembros de estas iglesias pueden ejercer su agencia para reafirmarse como sujetos del deseo y sujetos creyentes o para mantenerse como sujetos creyentes dentro de la ortodoxia moral y religiosa, en este caso evangélica. Muchísimas gracias. Bueno, queremos dar las gracias, muchísimas gracias, Karina, por tu excelente trabajo. Creo que nos lleva a pensar sobre una temática muy poco visible dentro del campo de los estudios y las investigaciones en torno a la diversidad sexual, que es la relación entre lo religioso y la sexualidad, y específicamente de la sexualidad no normativa. Al final, Karina nos dejó con unas inquietudes que me parecen bastante importantes, pero sobre todo rescatar esta idea de las intersecciones, que creo que es lo que hemos venido viendo a lo largo de este seminario, cómo se articulan estos distintos campos de debate. Ya vimos en el caso de Karina esta relación importantísima entre lo religioso y lo político, también en otros casos que hemos revisado aquí en el seminario, entre los discursos médicos y los discursos políticos, la relación entre lo público y lo privado, etcétera, etcétera. Yo también me topé con algunos ejemplos así en mi propio trabajo de campo, con esta idea también de cómo en el movimiento de liberación homosexual hizo mucho ruido esta idea de que habían gays que eran guadalupanos. Creo que también es algo que rescatar y que también hemos hablado mucho con Armando. O una persona que me encontré en Bolivia que decía: soy trans y Jesús también es mi pastor. Entonces sí creo que es como un tema muy relevante que nos ha puesto aquí Karina en discusión. Y sin más preámbulos, quiero dar la palabra al comentarista antes de que yo termine comentando tu trabajo, Karina. Y vamos a dar la palabra a Armando Díaz Camarena. Él es psicólogo y educador sexual por la Universidad de Guadalajara, en especialidad en género, y tiene una especialidad en género por la Universidad Pedagógica Nacional, y es doctor en sociología de aquí del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es activista y defensor de derechos humanos en sexualidad. Actualmente es profesor invitado del doctorado en educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son sexualidad, religión y poder. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Educación Integral de la Sexualidad, Revisión de Argumentos para las Políticas Públicas y Sexualidad, Religión y Poder. Muchas gracias, Armando, por tu participación. Muchas gracias, pues es un gusto estar aquí. Y yo creo que primero, como en esta parte de mi trayectoria como activista y además que asistí a las iglesias en su momento, en donde hay un sentido también de cohesión social que tiene la religión y que en momentos clave de soledades y dificultades se convierte también en un soporte pues relevante. Pues quiero agradecer el ejercicio de incluirlo y el ejercicio de Karina de haberse metido a trabajar, a recuperar de alguna manera esta experiencia, porque bueno, es un sector excluido de alguna manera, y en lo académico el poder entender qué sucede en la vida cotidiana y de estas iglesias alternativas y ese involucramiento en lo político y cómo hay esa elaboración, me parece que es un área fundamental para esta cuestión del trabajo, ¿no? Yo creo que
esta parte de plantearlo desde el campo religioso, que nos permite ver un poco la experiencia de sujetos no heterosexuales, ¿sí? Trataré de hacer algunas aportaciones considerando como otros ejes teóricos que tienen que ver con los estudios feministas, queer, el postestructuralismo de Foucault, Judith Butler y la teoría de secularización, ¿sí? Para tratar de avanzar algunas ideas que me parecen importantes. Uno de ellos es el tema de que, a lo mejor no de manera explícita, yo veo en este documento cómo las iglesias de la diversidad cumplen un papel social muy importante en las comunidades de la diversidad sexual. Una, como espacios que replantean los discursos hegemónicos y que reinterpretan los textos fundacionales bíblicos. O sea, lo vimos ahí y estaban leyendo el tema de alguien que es leproso y entonces utilizar el discurso para ese proceso de exclusión que vive la gente, llevarlo a la inclusión. A lo mejor vivirlo desde fuera de una religiosidad puede ser un poco sencillo, ¿no? Mi padre, que era campesino, un día dijo soy ateo y el tema fue muy sencillo para mí, pero en una ocasión en consulta llegó un chico de 22 años muy bien asumido, pero su mamá se asesoraba con la psicóloga de Radio María. Y entonces, como la mamá creía que para su hijo era probablemente mejor morir que vivir en pecado porque eso implicaba la vida eterna. Entonces, esa parte de la reelaboración de los textos bíblicos, pues claro que es un recurso para la reconstrucción de la subjetividad de la gente y de ese replanteamiento que hacen de los discursos hegemónicos, estas tres tipos de iglesias, incluyendo esta que reestructura desde adentro como Grupo Fidelidad y Diversidad Católica, esta iglesia activista que entra al espacio público, al ámbito de los derechos humanos, e incluso, y no sé en qué medida, esta otra que aunque restringe la moral sexual, pero entonces por lo menos es una alternativa de inclusión, ¿sí? Y que bueno, que habría como ver que estas son distintos niveles. Por otro lado, proporcionan elemento para que se reconstruyan los significados de la sexualidad, a la vez los sujetos construyen significados en lo colectivo y entonces estas iglesias, por su vinculación a veces directa y a veces no con los movimientos sociales y otras veces simplemente debilitando de alguna manera el discurso hegemónico de estas iglesias más hegemónicas, de alguna manera contribuyen y resultan de la recomposición religiosa en un plano de creencias y prácticas, que sería este planteamiento que nos dice Daniel Hervieux-Leyer, donde dice que aunque hay este proceso donde aparentemente puede haber mayor religiosidad, cada vez es más ajena de las instituciones religiosas, no es tanto un sometimiento a lo que dicen las grandes instituciones, sino que cada quien va tejiendo su tapiz de creencias y que entonces estas iglesias meten el tema de la diversidad en ese ámbito más amplio de recomposición religiosa, claro que con distintos niveles de subjetividad, de reproducción de este discurso, ¿no? Y por último, finalmente, esta diversidad representa espacios donde la religiosidad de estas iglesias, la religiosidad retoma un sentido de cohesión social, porque de alguna manera aporta un sentido de pertenencia y comunidad que particularmente a lo mejor no todo el mundo lo necesita porque está afiliado a una iglesia y a una familia, pero que en las comunidades de la diversidad sexual se vive una condición particular de exclusión y que eso también nos puede explicar por qué es importante irse o a iglesias alternativas de la diversidad sexual o incluso por qué mantenerse y luchar por ser reincluidos en esas iglesias, aunque no reconfiguren completamente su discurso hegemónico, porque hay un sentido de pertenencia ahí pendiente que es una dimensión distinta del tema del poder, que creo que está mucho más aterrizado en el documento. También me gustaría precisar en mis reflexiones, entender un poco el papel de la regulación de la sexualidad y la prohibición de la homosexualidad es parte del orden social de Occidente. En este caso cita a Foucault, y esto bueno, tiene que ver con historia sexual de la sexualidad, donde dice que entonces se suma la sexualidad a esa parte de la búsqueda del gobierno de sí mismo. En Historia de la Sexualidad 2 retoma
cómo esto también sucede con los griegos. El tema de la sexualidad, también hay una dietética y todo un proceso de ese estar en el cuidado de sí que va desde antes y que juega un papel central. Y hay también ya problematización de los placeres entre los griegos y en otras culturas. Lo que me gustaría complementar es esa parte que dice Peter Berger, donde finalmente la religión juega un papel de legitimar el orden social. ¿Y qué hace? ¿Cómo lo legitima? Le contribuye a mantener el orden social porque al orden social darle una categoría sagrada, lo presenta como natural, eterno, invariable, etcétera, pues sagrado, ¿no? Que no puede ser trastocado. Y esto yo creo que me parece que si bien hay una regulación previa de la sexualidad, el que se introduzca en el tema religioso es algo que lo amarra y que entonces esa sacralización de la familia heterosexual es fundacional de la cultura judeocristiana y de la región misma. Es decir, si nosotros vemos, y te vas al Génesis, la explicación misma del surgimiento del universo está planteada como que se creó a Adán y Eva, hombre y mujer, y se les dijo: reproduzcanse, multiplíquense, llenen el mundo y sométanlo. Y eso es fundacional de la cultura judeocristiana. Entonces, justamente esta parte, como se amarra a través de lo religioso, hace que se vuelva menos transitorio y que entonces, a diferencia de como estaba en los griegos, que sí había una regulación de la sexualidad, aquí adquiere un carácter que la vuelve mucho más difícil de modificar, porque el orden del social legítimo está sostenido en una heterosexualidad. Y que entonces eso lo hace que se vuelva más inerte. Y también quisiera citar en este caso algo clásico que escribe Gayle Rubin cuando hace ese análisis sobre el intercambio de mujeres en el patriarcado, donde habla que se constituye en ese patriarcado el tabú del incesto, donde los hombres, a partir del tabú del incesto, es parte de una forma en donde los hombres negocian y hacen intercambios entre ellos, y a partir de eso negocian la paz, negocian antecedentes, o sea, descendencias, linajes y demás, ¿no? Y entonces, en esa parte no solamente implica la subordinación de las mujeres, sino que también, dice Judith Butler en El género en disputa, también una de las cosas que implica es el hecho del tabú de la homosexualidad. Porque si los hombres, además de dar esa condición desigual a las mujeres, las intercambian para poder entre ellos establecer alianzas, es porque hay un tabú en algún momento a partir del cual ellos no pueden establecer alianzas. Es decir, ellos no podrían casarse, tener relaciones sexuales y demás. Entonces, está implícito, y creo que sí es relevante poder situar que el tema justamente de este tabú de la homosexualidad es de algo, tiene un carácter fundante en nuestra cultura y en el orden social. Y bueno, en este sentido, también la siguiente idea es, bueno, la regulación de la sexualidad y la prohibición de la homosexualidad son parte de eso que Weber entiende como un orden social legítimo, porque se encuentran sacralizados debido a estos significados fundacionales, ¿sí? Porque esta, digamos, prohibición de la homosexualidad, que puede ser presecular, que es base de una religión legítima que de alguna manera sostiene el orden social al presentarlo así como inmutable, ¿no? Y que entonces estos aspectos como la sacralización de la heterosexualidad y la procreación, el tabú de la homosexualidad, son constitutivos de nuestra cultura, y luego vendrá un miedo a que esto se rompa, porque hay un miedo a que se rompa la cultura. Y que de alguna manera lo toca Karina cuando cita a Sherry Horner en ese asunto de lo contaminado, que es muy claro en el tema de VIH, pero que luego aquí, Karina, coincides justamente con Judith Butler, porque Judith Butler también cita esto cuando este mismo elemento, cuando en Cuerpos que Importan habla de los límites que se le ponen al cuerpo, y que estos límites son límites, los límites corporales se convierten en límites de lo social, y que entonces va a dar resultado pues, otros procesos. En este sentido, lo que quiero plantear es que esa parte de lo contaminado va más allá, y que también la homosexualidad es vista probablemente como algo negativo,
y está esta parte como eso que es rechazado, y que al ser rechazado y lo más excluido, sobre todo lo trans, va a haber categorías, primero los hombres, más excluidas las mujeres y mayor invisibilidad, y luego más las comunidades transgénero. Esta parte es lo que Judith Butler habla como la experiencia de lo abyecto, de algo que es excluido, rechazado de manera violenta, y que me parece que justamente esta lucha por dejar de ser lo abyecto, lo que es excluido de manera violenta de la sociedad, es algo que hace que la gente busque el estar en esta iglesia alternativa que incluye la diversidad como una nueva familia, o tratar de reestructurar las otras instituciones, por conservadoras que sean, para permitir de alguna manera sostenerse integradas en ellas, ¿no? Entonces, esta parte que a mí me parece que es crucial, que de alguna manera esté estructurado, no lo vamos a encontrar pues en esta lucha política. Otra reflexión que también quiero aportar con esta información que nos das es este asunto de la diferencia de la regulación, de la relación entre lo público, del uso del espacio público en Brasil y en México. Mientras que en México tenemos la construcción de un Estado laico que implica una autonomía que en la práctica ha sido construyendo poco a poco y que en realidad no es, o sea, es relativa, pero que establece restricciones muy claras en el uso del espacio público, la participación en política, el poder ser votados y demás. Esto tiene implicaciones que luego la construcción del Estado laico es distinto en un país y otro, y entonces va dando lugar a cómo esto va teniendo cambios en la legislación, como el que no esté regulado, esta participación no está prohibida, la participación de los ministerios religiosos y de los ministros religiosos y de la religión en la política formal, permite que ellos estén legislando, y entonces ha rezagado las leyes contra la discriminación y la violencia, mientras que aquí es algo que es más difícil, pero que también lo hacen. Es decir, finalmente los actores católicos van a buscar otras estrategias en las cuales han detenido cosas como las experiencias que tenemos con el tema de aborto, de la misma manera como lo que pasó reciente, en donde en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes queda excluido el tema de la palabra derechos sexuales. Que la palabra derechos sexuales, que en realidad te dan una serie de argumentaciones, pero en realidad están siguiendo el documento pontificio Sexualidad y Verdad del 95 del Vaticano, que es posterior a los acuerdos de Cairo, y es donde hay una, digamos, el Vaticano dice que se tiene que luchar contra este discurso de derechos sexuales, y que entonces vemos cómo de alguna manera influyen de manera indirecta, pero que de alguna manera nuestra estructura de separación, que es resultado de una iglesia más hegemónica, permite cerrar algunas cosas, mientras que haya el hecho de que la misma iglesia tenga una participación social para la construcción de los derechos humanos en el espacio público. Por otro lado, permite una menor restricción a estas iglesias, y entonces permite una mayor facilidad de entrar en la construcción de lo que es el Estado y de los derechos. Entonces esta construcción distinta del Estado laico en ambos lugares también me parece que lo ilustra, ¿sí? Y también, bueno, por otro lado, implica otra serie de desventajas. Es decir, por ejemplo, la iglesia de la comunidad metropolitana, entonces aquí en México, está sujeta a las restricciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Entonces había manifestaciones en donde pues ellos se ponían abajo de las cámaras porque podían tener problemas con gobernación. Entonces esta parte que tiene como ciertos intersticios, ¿no? También es interesante, ¿sí? En este proceso de este campo donde esta feligresía y líderes van de alguna manera construyendo y reconstruyendo esa recomposición religiosa, ¿sí? Pues implica, ¿no?, esta paradoja que nos vamos a encontrar, pues que va a haber niveles de disidencia. Es decir, necesidad de un sentido de pertenencia y cómo se aplica desde la posibilidad de perder o no tu adscripción religiosa, que implicaría perder tu familia, entonces puede tener consecuencias. Por ejemplo, una de las cosas que pasa
es que mientras tenemos un alto porcentaje a lo mejor de católicos, resulta que muchos de ellos son católicos poco comprometidos y que entonces muchos de sus familias de la diversidad sexual pues pueden ir a la iglesia de la comunidad metropolitana y ser bien recibidos porque es una iglesia ecuménica. Y entonces ese ser más católicos pero poco comprometidos da mayor permiso para esa libertad de conciencia. Y luego resulta que que cuando hay esos procesos de conversión que resultan de esta secularización, es decir, que se vuelve más plural porque ya el Estado no tiene que imponer una sola religión, de repente deja abierto y al hacer estos procesos de conversión pasan a otras religiones en donde participan de manera más activa y entonces las restricciones en relación a la sexualidad se vuelven más severas, es decir, mientras que eran católicos pero poco comprometidos había mayor ejercicio de libertad y lo vemos luego con los testigos de Jehová, por ejemplo, u otras expresiones también en donde esta pluralización de lo religioso a veces lleva a regulaciones más estrictas de la sexualidad y que también podemos leer en esta parte, ¿no? Y que luego, bueno, además, en el caso de Brasil, la adscripción a los evangélicos, además, se convierte en un recurso político para el ejercicio del poder y una arena donde, además, pues evidentemente deben de hacer compromisos políticos para de alguna manera, legislar a favor, ¿no? Ok. En esta parte que creo que me gustaría también, lo que sigue es estos programas de modernización, que bueno, en estos programas de modernización, de alguna manera vas viendo cómo estas organizaciones se nutren y a la vez contribuyen a estos programas de la modernidad, paralela a los movimientos sociales, van reelaborando los significados y prácticas religiosas y de alguna manera se va haciendo más paralela a la acción colectiva en el caso de México y que me parece que podría tener que ver con el proceso de secularización, que es un elemento que está ahí, y otro es el caso de la dictadura en Brasil. Yo creo que el proceso de la regulación distinta de la construcción de la laicidad en México y la experiencia de la dictadura complican un poco el hacer la comparación entre Brasil y México. Me parece que esto se vuelve un poco complicado, por eso luego inician después en Brasil estas iglesias y luego en realidad los movimientos llegan a ser incluso más grandes que en México. Esta parte que creo que me parece complicado de repente la comparación, ¿sí? Dice, pero que finalmente es más claro cómo en México ha implicado esos procesos de transgresión e inclusión más cercanos en lo político y demás, ¿no? Y que de alguna manera en esta parte que también hablas de que hay una agenda táctica y performativa de sexualidad y género también en los rituales. Y lo vemos aquí, cómo en los rituales cambian las cosas en algunas iglesias. Y un ejemplo, tengo un par de ejemplos. Uno es cómo la unión de parejas en la iglesia de la comunidad metropolitana no es propiamente un matrimonio, sino es una unión, la bendición de una unión que no es eterna, que es mientras dure el amor, que no hay una sacralización de la procreación y demás. Y que, bueno, esto de alguna manera permite una reconfiguración que a lo mejor no es tan viable en las iglesias que están más institucionalizadas, ¿no? Como en el caso de Fidelidad, Diversidad Católica, y como en el caso de la ICC, que es en Brasil, ¿no? Pero y otro ejemplo, recuerdo muy claramente, en una sesión donde entonces entra el pastor bailando La vida es un carnaval, con esa música profana, con movimientos femeninos que podrían parecer más un show travesti que servicio de oración, y donde llega al púlpito y dice: Dios está con nosotros. Entonces, este tipo de cosas que permite esta reconfiguración, que de alguna manera las retoman, me parece interesante cómo lo vas integrando como en esos niveles, ¿no? Y que estos programas estableces que se delinean por 3 disputas, y yo creo que aquí es donde de alguna manera tocas la parte crucial, ¿no? Es decir, la competencia y el acceso a los bienes de salvación. Es decir, la existencia de estas iglesias tienen que ver con el tema del acceso a bienes de salvación no resuelta por las iglesias hegemónicas, ¿no? Y que, bueno, hace
3 años estuve en Minneapolis y en la Marcha de la Diversidad había más iglesias que organizaciones civiles. Entonces, de repente, el mercado religioso ofrece esa parte de los bienes de salvación y que entonces eso permite que la gente se adscriba y luego económicamente se sostienen de ahí. Lo que nos encontramos aquí, creo, es que ¿qué es lo que intercambian por los bienes de salvación? Cada una de las iglesias intercambia cosas distintas, hace renuncias distintas a través de, a cambio de la salvación. El otro tiene que ver con la construcción de una moral pública laica, que al final quiero revisar el tema de moral pública, pero que justamente eso me parece relevante, ¿no? Que sobre todo las iglesias de la comunidad metropolitana que están cercanas, o sea, tienen una agenda clara en términos de moral pública laica, pero que a veces los otros también de alguna manera se pueden acercar. Yo no sé qué tanto los afiliados a la Iglesia Católica oficial se acerquen a esta construcción de lo laico, ¿no? Y el último que dice por el reconocimiento de la diversidad sexual y de género en un marco de igualdad. Y entonces la segunda tiene que ver más con el caso de las iglesias, de la parte de involucrarse en el cambio de una moral pública o digamos de incidencia en el espacio público, estará más ligado a las iglesias de la comunidad metropolitana o las que están afiliadas. Y las otras estaría a lo mejor más en las otras iglesias. Algo que también me parece importante es que además de las iglesias de la comunidad metropolitana, de repente los pastores se desafilian de la ICM internacional. No sé si es la cuestión de los diezmos o tienen diferencias, pero luego surgen como pequeños nodos donde siguen trabajando. Es decir, en algún momento Iglesia de Comunidad Metropolitana La Santa Cruz se desafilia o pierde el reconocimiento, y no sé si es porque no cumplieron con el diezmo, pero ellos siguieron trabajando de manera independiente, que creo que esa es una parte que me falta un poco en el trabajo de campo, ¿sí? Y que bueno, esta parte también sería importante retomarla, de cómo lo económico puede, en un esfuerzo transnacionalizado, puede implicar cosas que no se acomodan en los contextos latinoamericanos, ¿no? En esta parte, ¿no? Vemos también que de alguna manera en estas iglesias de alguna manera transforman y el nivel de autonomía en relación a las instituciones es distinto, y esto podemos observar que pues va a haber estas distintas posiciones de sujetos en estas iglesias de la diversidad, van a dar de alguna manera estas posiciones distintas, ¿no? Y retomando esta parte que creo que tiene que ver mucho con ese asunto de resistirse a lo abyecto, me encuentro en el trabajo de campo esas frases como no somos una iglesia LGBT, somos una iglesia de derechos humanos, cuando sí son una iglesia que se centra en los temas de la diversidad sexual, o cuando afirma la gente no quiere sentirse como minoría. A mí me recuerda cuando un sacerdote va a consulta y dice, yo no quiero ser de una iglesia gay, yo quiero oficiar en la iglesia oficial, esa parte de sentirse que no están siendo parte de eso tan excluido y que a veces incluso puede llevar a que se avergüencen de aquellos que pueden ser más abiertos en transformar este orden. Es decir, que lo vemos un poco aquí, digamos, el pastor de la iglesia de la ICC de repente cuestiona a la iglesia de la comunidad metropolitana y se ve un poco como que se avergüenza de sus implicaciones públicas o activistas. Me parece que está esa parte de no querer ser parte de lo abyecto, en donde ese no compromiso con el cambio social dice, no, nosotros nos quedamos estrictamente en lo espiritual y no queremos meternos en eso. Creo que es algo que puede ser interesante, ¿no? Y bueno, también otra de las cosas que se ve muy claro es cómo finalmente hay, los sujetos, me parece como lo diría Judith Butler, este discurso que están cuestionando también son parte de este discurso. Y entonces vemos cómo primero son hombres y luego también hay mujeres y luego empieza a haber las trans y cómo nos vemos esas mismas desigualdades que encontramos también en los movimientos sociales o también en la sociedad en general están ahí. Y yo creo que eso es muy importante, como no perder de vista que hay ese proceso donde la gente puede reflexionar ciertas cosas, pero ciertas cosas se mantienen ahí porque de alguna manera pues
son producto de este mismo discurso que están cuestionando, ¿no? Y bueno, yo creo que a mí me gusta mucho, bueno, revisar esta aportación y que, bueno, podemos reflexionar esta cuestión de la diferencia de lo laico y cómo esto puede entrar con el tema de los derechos humanos. Vemos también cómo de alguna manera en esos procesos de resistencia echan primero mano de la teoría marxista feminista y luego de los derechos humanos, cómo ese ejercicio implica poder tener recursos discursivos para poder debatir este discurso que está ahí tan afianzado, tan estructural, ¿sí? Y bueno, me pregunto, ¿qué intercambian por bienes de a cambio de esos bienes de salvación? ¿A qué renuncian para pertenecer a sus iglesias? ¿Qué tanto algunas iglesias pues son solo mecanismos de regulación de los sujetos? Es decir, pues que estos no se quedan sueltos, les damos el espacio de la diversidad, pero para seguirlos regulando, ¿no? Más que darles una inclusión, ¿sí? También me quedé un poco como con la duda de cuál fue como la presencia, a lo mejor de si en el trabajo de campo pudiste ubicar dos gentes que creo que estaban trabajando, que eran Rodolfo Contreras y Germán Quesada, con iniciativas no formalmente en la ICM, y si esto te los pudiste encontrar en el trabajo de campo, porque luego están ahí como sueltos al no poderse escribir con la ICM en general, ¿no? Por último, me gustaría solamente dos observaciones discursivas. Uno es el tema orden moral, moral pública. Con los procesos de pluralización y la secularización, al haber una pluralización de las conciencias, no hay una moral pública que tiene una connotación de moral única. Este concepto de moral pública viene mucho en las leyes y los reglamentos, pero como asumiendo que todos tuviéramos la moral judeocristiana, pero que ha tenido esta tendencia a desaparecer. Jean Bouverot dice que va habiendo una transición de ese sentido de moral pública, que es muy viejo, no ubico de dónde, a algo que sería como un orden moral, que es decir, se va cambiando a ciertos límites en donde no es una sola visión, sino que hay varias morales y hay ciertos límites, ¿no? Y el otro tiene que ver con la parte, en algún momento, los derechos humanos. Dice, como obligación del Estado, solo puede respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos, así como incumplirlos o violarlos. Detrás de esto, esta parte donde las comisiones de derechos humanos tienen una limitación jurídica para regular a los particulares, para sancionarlos, porque eso sería orden de las procuradurías, pero que entonces es importante considerar que de todas maneras los derechos humanos pueden estar siendo violados por otros si lo ampliamos a otros conceptos como discriminación. Detrás de esto hay toda una discusión entre derecho positivo y derecho natural, muy complicada, que de repente luego se convierte en que nos toman el pelo, porque luego dicen, estos son los derechos humanos, pero solamente se violan si los hace un servidor público. Esta parte creo que es importante como salirnos un poco de esa limitación en relación a los derechos humanos y pensarlo como que los derechos tienen que ver con acuerdos firmados, a veces vinculantes y otras veces de palabra, que tendrían que cumplirse y ser garantizados por el Estado, ¿no? Esto sería todo. Muchas gracias.